Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y que la gracia del Señor sea en sus vidas, en cada uno de ustedes. Hermanos, hoy, jueves 24 de diciembre, vamos a darle comienzo a nuestro orden de culto navideño. Celebramos, hermanos, y conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, y me da gusto saludarles y también poder compartir y transmitir con ustedes a través de este medio la palabra de nuestro Dios. Como primer punto tenemos un preludio musical con el himno número 107. Ahora, amados hermanos, tenemos la oración de ofrecimiento. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, nuestro Padre Celestial. Te exaltamos, te alabamos, Señor, en este día, Señor, especial, Padre, donde celebramos, Señor, tu nacimiento. Tú, Señor, eres nuestro Salvador. Tú nos salvaste, Señor, de nuestros pecados, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por tu nacimiento en ese tiempo, Señor, la cual la profecía se cumplió, Señor, porque merecíamos, Padre, pagar nuestros propios pecados. Pero te damos gracias, Padre eterno. Por eso, Señor, te alabamos, Señor, en este momento. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos que tú seas con nosotros, Padre eterno. En cada punto insertado, bendito Dios, que tú seas glorificado, Padre eterno. Perfecciona, Señor, cada punto, Señor. Quita todo miedo, quita nerviosismo, Señor. Que estemos, Señor, enfocados en lo que dice de tu bendita palabra. Seas tú, Señor, exaltado en cada punto, en cada himno, cada alabanza, cada lectura de tu bendita palabra. Te ofrecemos, Señor, este culto, Padre eterno, pero también, Señor, te ofrecemos nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, este tiempo, Padre. Seas tú glorificado, Señor, en cada uno de mis hermanos. Toma pues, Señor, esta oración de ofrecimiento y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tenemos, hermanos, una lectura devocional en Isaías capítulo 60, de los versículos 1 al 9. Lectura devocional en Isaías capítulo 60, del versículo 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones y a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos
y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nabiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Amén. Hermanos, entonemos con mucho gozo el himno 112. Suenen dulces himnos. Entonemos el himno número 112. Suenen dulces himnos. Ahora, mis amados hermanos, tenemos un llamamiento a la confesión de pecado en Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Llamamiento a la confesión de pecado, Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito:
no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Tenemos el momento de oración, de confesión de pecado. Oremos. Amantísimo Señor, Padre de gran misericordia, en este momento, Padre eterno, nos venimos, Señor, delante de ti con un corazón arrepentido, reconociendo, Señor, que hemos pecado delante de ti. No hemos hecho nada bueno delante de ti, Señor. Solamente hay enojo, hay mentira, hay discusiones, hay envidia, hay celos, Señor, y tantos pecados hay en nuestro corazón. Pero en este momento, Padre eterno, te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, conforme a tu divina misericordia. Señor, ayúdanos, sálvanos, sánanos, Padre eterno. Te lo suplicamos, Señor, que tú perdones nuestros pecados. No tomes en cuenta, Señor, nuestros errores, nuestras faltas, porque hemos cometido pecado delante de ti. Señor, no hemos compartido tu palabra. Señor, te lo suplicamos, que perdones nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros, oh bendito Rey. Te lo suplicamos, Padre eterno. Señor, perdona el pecado de tu pueblo, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia de ellos, te lo suplicamos. No tomes en cuenta, Señor, la maldad de ellos, Señor. Tanto a mi pecado, Señor, perdona mi pecado. Perdona el pecado de cada uno de tus hijos, Padre eterno. Confiamos en ti, Señor, de que tú nos perdonas. Dice tu palabra, Señor, que el que confiesa sus pecados, eres fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Esa es, Señor, nuestra confianza delante de ti, porque reconocemos, Señor, que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también un Dios que nos llama a la santidad. Por favor, Señor, te lo pedimos, pues, ayúdanos a vivir en santidad, a estar firmes, Señor, en tu camino, a ser, Señor, hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Por favor, Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, límpianos de nuestra maldad y perdona nuestros pecados. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener un momento de alabanza para nuestro Dios. Entonemos los himnos 134, el himno 139 y el himno 123.
Bien, mis hermanos, vamos a tener una oración de acción de gracias por el nacimiento de Cristo. Oración de acción de gracias por el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Les invito a orar. Padre Santo, una vez más, Señor, te damos las gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú te acordaste de nosotros, Señor, cuando estábamos en nuestras maldades. Señor, merecíamos el infierno, merecemos el castigo, Señor. Pero tú, Padre eterno, muestras tu misericordia, muestras tu amor para con nosotros, Señor, y tú, Padre, nos has salvado. Tenemos una salvación tan grande y a ti la gloria, a ti, Señor, te damos las gracias, Padre eterno, porque tú, Señor, enviaste, Señor, a tu Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque un nuevo Rey ha nacido, un Salvador ha nacido. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque muestras tu gracia, muestras tu misericordia. Eres bueno para con nosotros, Señor. Moriste, Señor, en la cruz en vez de nosotros, Padre eterno. Tú mostraste, Señor, es una salvación tan grande para tu pueblo, Señor. Tu pueblo, Señor, te da las gracias. Toma esta gratitud, Padre eterno. Toma, Señor, cada gratitud de mis hermanos y hermanas. Toma la gratitud de cada joven, de cada niño, de cada adolescente, Señor, de cada adulto, de todos los que estamos aquí, Señor, de todos los que están viendo, Señor, esta transmisión allá en sus casas. Te damos las gracias. Toma, Señor, esta gratitud. Señor, te exaltamos, te glorificamos, Padre eterno, porque tú, Señor, has nacido en nuestro corazón, Padre celestial. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has regalado, Señor, esa salvación por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu nacimiento, Padre eterno. Pero también gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado y nos has regalado a cada uno de nosotros. Te damos, Señor, muchas gracias. Toma, Señor, esta gratitud, este gozo, Señor, esta confianza, esta esperanza, este ánimo que tenemos a cada uno de nosotros. Te damos gracias. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. Exáltate en medio de tu pueblo Getsemaní, Señor. Donde quiera que se encuentren mis hermanos, Señor, que pongan, Señor, en actitud, Señor, de gratitud, porque tú nos has salvado. Gracias te damos y te lo pedimos, Señor, y damos gracias nuevamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, tenemos una lectura bíblica en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20. Lectura bíblica en el Evangelio de Lucas capítulo 2, 1 al 20. Dice la palabra del Señor. San Lucas capítulo 2, 1 al 20. Dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, a cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa
y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando lejos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Hermanos, guardemos reverencia. Es momento de escuchar la palabra de nuestro Dios, titulado La Navidad de los Pastores, a cargo de su servidor, hermano Sebastián Núñez. Hermanos, vamos a meditar la palabra de nuestro Dios allí donde tuvimos nuestra lectura bíblica, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, de los versículos 1 al 20. Antes de comenzar, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, en este momento vamos a escuchar de tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, tu dirección. Te pedimos, Padre, tu iluminación. Prepara, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y que estemos, Señor, atentos lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Guíanos, Padre eterno. Te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, el tema del sermón es la Navidad de los pastores. El sermón se titula La Navidad de los pastores, pasaje bíblico, San Lucas capítulo 2, del 1 al 20. Hermanos, recordemos que antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, antes del nacimiento de nuestro Salvador, hay una etapa de preparación. Resumiendo, el Adviento, hermanos, el Adviento tiene 3 etapas: la misión del Señor Jesucristo, luego la misión de Juan el Bautista, y termina completando el propósito de la venida del Señor Jesucristo. Juan el Bautista, amados hermanos, vino para ir delante del Señor, como lo menciona San Lucas capítulo 1, del versículo 76. Y Juan el Bautista
vino para prepararle el camino del Señor. Versículo 76, capítulo 1 de San Lucas. Y en tercer lugar, Juan el Bautista vino a dar a conocer a su pueblo la salvación. Versículo 77 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Ahora, hermanos, en Miqueas capítulo 5, de los versículos 2 al 5, habían profetizado, había dicho que Belén debía ser el lugar del nacimiento de Jesús, ya que pertenecía a la familia de David. Tal profecía, amados hermanos, se cumplió. Tal profecía se cumplió las buenas noticias, porque las buenas noticias siempre son causa de gozo y alegría, y han sido la causa del regocijo de muchos por el nacimiento de alguien. Se cumplió esa profecía. Ahora bien, hermanos, ¿qué es Navidad? ¿Qué es la Navidad? Hay quienes dicen que la Navidad es ayudar a los necesitados. Hay quienes dicen que la Navidad es regalar algo a nuestros seres queridos, ayudar a los desamparados y hacer obras de acción social. Son cosas buenas, pero no representan el verdadero sentido de la Navidad. La Navidad, mis amados hermanos, es recordar el nacimiento de Jesús, que es el comienzo de la humillación de nuestro Señor y Salvador. Para los no cristianos, amados hermanos, para los que no son creyentes en Cristo Jesús, la Navidad para ellos es una noche de borrachera total. Tal vez para ellos es hacer un ruido de pura música infernal. Para ellos eso es Navidad. Pero para nosotros, hermanos, como discípulos de Cristo, como cristianos, celebramos, amados hermanos, el día que Dios vino a estar con nosotros, el día que el Verbo se hizo carne, el día que Dios cumplió la promesa hecha por medio del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Ahora bien, amados hermanos, como podemos ver en este Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del versículo 10 y 11, en primer lugar, podemos ver aquí, hermanos, el anuncio de las nuevas de gran gozo. Primero, el anuncio de las nuevas de gran gozo. Versículos 10 y 11. Dice la palabra: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Hermanos, dice la palabra que los ángeles aparecieron ante personas que eran despreciadas en la sociedad en aquel tiempo. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, pero no a los líderes políticos, no a los jueces, ni a los sacerdotes,
ni a los fariseos o escribas, sino a unos pastores, dice la palabra de Dios en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. La pregunta es, hermanos, ¿por qué a los pastores? ¿Quiénes eran los pastores? Ser pastor en aquel tiempo era de los oficios más bajos en aquel tiempo, como lo mencionan varios comentaristas. Dicen que el trabajo de un pastor, el oficio de cuidar ovejas, no se consideraba vocación muy elevada. Los pastores, amados hermanos, no huelen nada bien. No huelen nada bien. Era un trabajo desagradable. Lo que nos debe llamar la atención, hermanos, es que este mensaje fue dado a los pastores. Fue dado a pastores. No fue dado, como mencionábamos, no fue dado a los fariseos. No fue dado a los jueces, sino a pastores. Es un mensaje maravilloso que recibieron. Fue algo maravilloso lo que vieron y oyeron. Es algo sorprendente. Es un anuncio de las nuevas de gran gozo que trae salvación. Es una constante del Señor el hecho de manifestarse a los pobres, a los desposeídos, a los que no tienen esperanza. Por lo general, hermanos, los necesitados son los que prestan oído a Dios, porque ya sus soluciones no pueden provenir de ellos mismos, no tienen herramientas, no tienen esperanza, no tienen herencia, ni pueden defender sus derechos. A ellos Dios los visita con palabras de ánimo. A ellos los visita con palabras de ánimo, con palabras de gozo. A ellos se dirigirían las palabras de Jesucristo, donde Jesús mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando ya no hay esperanza, cuando no hay solución, cuando el hombre da a todo por terminado, es cuando aparece Dios como Salvador. Él es Salvador para perdón de pecados. En Lucas, aquí en el Evangelio, capítulo 1, versículo 77, dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Él es Salvador para perdón de pecados. No hay otro Salvador, solo Jesucristo. Amados hermanos, Dios ha puesto un Salvador para usted, Jesucristo, como también lo menciona el profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 6. Dios en su gracia, Dios en su misericordia trae un mensaje, trae un anuncio de las nuevas de gran gozo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es la esencia de la Navidad. Un anuncio verdadero, un anuncio que trae gozo, buenas nuevas de salvación. Una esperanza que trae salvación para nuestra vida. El Mesías no será la figura política o militar que tantos judíos esperaban, sino el Salvador
que librará a su pueblo del mal. Primeramente, amados hermanos, este mensaje es para el pueblo de Dios, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente por nuestros pecados, por nuestros delitos, estábamos en las tinieblas, pero la gracia de Dios vino a nosotros y nos rescató. Esta promesa es para nosotros, es para el pueblo del Señor, pero en segundo lugar es para aquel o aquella que también se arrepiente y cree, será parte del reino de nuestro Dios. Este gobernante, este rey, un salvador, es eterno. Nuestro Señor Jesucristo como Salvador es y era y será eterno. Pero el mensaje no era para provocar miedo, sino gozo. Gozo. Os ha nacido un Salvador, dice la palabra de Dios. ¿Cuál fue el anuncio? ¿Cuál fue el anuncio? Dice, hoy nos ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. ¿Qué es el gozo que tenemos como creyentes? Estar gozosos porque el Salvador, nuestro Salvador, ha nacido en nuestro corazón. Hermanos, si creemos sus nuevas de gran gozo, el temor debería terminar, porque los pastores tuvieron miedo, dice la palabra, y tuvieron gran temor. Pero el anuncio es un anuncio que trae vida eterna. Es un anuncio, amados hermanos, que el Señor trae para cada uno de nosotros si creemos por fe. Ahora bien, en segundo lugar, la adoración de los pastores. La adoración de los pastores. Versículo 14 al 20. Dice la palabra: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La adoración de los pastores. A pesar, hermanos, de ser los pastores pobres y despreciados por la sociedad, Dios los honra eligiéndolos, los primeros en escuchar acerca del nacimiento de Jesús. El primer himno que cantaron fue gloria a Dios en las alturas. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios nos dio un corazón para que podamos sentirlo. Dios nos dio una mente para reflexionar. Observamos, hermanos, el amor de Dios en ese pesebre. Debemos recordar, mis amados hermanos, que el Señor no tuvo un lugar donde nacer. En ese pesebre muestra la gracia de Dios.
nos muestra el amor de Dios, porque el Señor nos ama. Sin lugar a duda, los pastores reconocieron que el acontecimiento era de procedencia sobrenatural, era una procedencia divina. Su fe sencilla, la fe de ellos, los convenció de inmediato que venía de Dios, y su reacción está de acuerdo con la de un hombre pecador que recibe una comunicación divina por primera vez. El mensaje, hermanos, es para pecadores. Cristo ha venido para los despreciados. Y nosotros, ¿qué éramos nosotros? ¿Cómo vivíamos antes? ¿Quiénes somos nosotros? La palabra de Dios nos dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 29 al 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, 28, 29, 30 y 31. Dice la palabra: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En esta palabra, en la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que no teníamos una vida sin sentido. Vagábamos por nuestro rumbo. Cada quien nos habíamos descarriados, pero el Señor vino a salvarnos, a rescatarnos, y nos muestra de su amor. Aquí vemos entonces, amados hermanos, la adoración de los pastores. Los pastores, hermanos, lo dejan todo para adorar a Jesús. Como lo menciona también allá en Mateo capítulo 2, versículo 11. Los sabios dejaron todo, entregaron todo lo que tenían. ¿Qué es lo más importante de la vida de ellos? ¿Qué es lo más importante de la vida de ellos? Adorar a Cristo es lo principal. Nosotros, hermanos, fuimos creados para conocer, para amar, servir y adorar a nuestro Dios. Tristemente, hermanos, hoy día la gente no quiere adorar a Dios. Los pastores, los sabios, se ocuparon de adorar a Dios. Lo dieron todo: oro, incienso y mirra. Le entregaron sus dones. Ellos no fueron a pedir trabajo. Ellos no fueron a pedir salud. Nos muestra una realidad distinta. Un cristiano ama a Dios. Un cristiano adora a Dios. Un mundano, un pagano, huye de Dios. Este significa, hermanos, que el centro de la adoración debe ser Cristo.
el que reina en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, debe ser Cristo. Sea Cristo glorificado en nuestra vida. Hermanos, había una teología llamada teología de la liberación. Había de dedicarse a dar de comer a la gente. La iglesia era de comer y nada más. Nadie les hablaba de Dios. Nadie les hablaba del Evangelio. Nadie se ocupa de la salvación espiritual, sino darle pan y se terminó. Y nada más. Pero cuando es una fiesta pagana, inmediatamente las familias se reúnen. Un breve rato de diversión, un breve rato de emoción y se acaba. Un rato de plática pagana y se acaba. No queremos nada de Cristo. Amados hermanos, así como nosotros queremos una fiesta perfecta, así como nosotros queremos un árbol de Navidad perfecto, así también debe ser nuestra adoración. Debe haber una adoración perfecta. Si la iglesia abandona lo específico, si la fiesta de tu Navidad solo es paganismo, no nos lleva a la salvación eterna. No tiene sentido, amados hermanos, si la iglesia no adora a Cristo. Sin la adoración no tiene sentido. Navidad, amados hermanos, no solamente es comer pan, no solamente es poner nuestro árbol o el árbol navideño, sino también, amados hermanos, debemos adorar a nuestro Dios específicamente. No solo es comer, es tiempo también de confesar nuestros pecados y arrepentirnos y creer en nuestro Salvador Jesucristo. En tercer lugar, hay que practicar la paz de la Navidad. Hacer la paz de la Navidad. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para llegar a la mejor comprensión de este famoso anuncio, deberíamos recordar, hermanos, lo que suele significar paz en la Biblia. No es una paz general con prosperidad, ni una vida libre de problemas. Paz significa el fin de la enemistad y de la guerra. Y como dice la palabra en el capítulo 4 de Lucas, dice que la paz más importante y fundamental es la paz con Dios. Eso es fundamental, estar en paz con Dios. El capítulo 3 de Génesis leemos el relato de la caída y la entrada del pecado en el mundo como resultado de la desobediencia de Adán. El problema, hermanos, es que este pecado está naturalmente en cada uno de nosotros. Y lo que merecemos por este pecado es la muerte. Lo que merecemos es la paga del pecado. El problema, hermanos, es que hay una separación entre el hombre y Dios, porque el hombre se convirtió en peligro enemigo de Dios. Lo que merecemos, hermanos, no es un palacio. Lo que merecemos
es el castigo. Lo que merecemos es el infierno. Entonces, las hostilidades con Dios llevan a hostilidades con otros. En la tierra, amados hermanos, no hay paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque no hay paz con Dios. Sin embargo, la proclama de Navidad es: Dios y los pecadores se han reconciliado por su gracia, por su misericordia. Jesús, amados hermanos, es el perfecto mediador entre partes separadas. Jesús muere por nuestros pecados, remedia la brecha y hace la paz, como lo menciona el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. La pregunta es: ¿cómo podemos tener esta paz con Dios? El primer paso, amados hermanos, para estar en paz con Dios es reconocer que ha existido un conflicto, como lo mencioné en Génesis capítulo 3. Al entender esa parte, hermanos, entonces necesito ser salvo por pura gracia de Dios. Porque hasta las cosas buenas que he hecho han tenido motivaciones incorrectas. Y necesito descansar por completo en la obra redentora de Jesús a mi favor. Necesito entender esa parte. Hermanos, al decir esto, has confesado que no puedes salvarte a ti mismo. Descansas en lo que el Señor Jesucristo ha hecho y te apartas de tu vieja manera de vivir. Esto es hacer las paces con Dios, estar en paz con Dios. Por eso la palabra de Dios dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz. Luego dice: buena voluntad para con los hombres. También recalco una vez más, esta paz es para el pueblo de Dios. No significa que esta paz es para todos los hombres, especialmente es para el pueblo de Dios. Pero también todo aquel que cree en Jesús obtendrá esa paz que viene del Señor. La Navidad, entonces, amados hermanos, es un recordatorio que algo anda mal, porque en vez de vivir para Dios, escogemos vivir para nosotros mismos. Deja de confiar en ti mismo, ríndete a Dios, arrepiéntete de tus pecados. Esa es la esencia del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Esa es, hermanos, la esencia de la Navidad. ¿Qué ganamos, hermanos, haciendo lo contrario? Nada. Ganamos el castigo, el infierno. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Las palabras de Dios son claras y manifiestas. Obedecer es mejor que sacrificio. Así que, amados hermanos, y a todos ustedes que están escuchando la palabra de Dios, arregla tu cuenta con Él. Reconoce tu pecado, pide misericordia y obtendrás misericordia en Cristo Jesús. Porque nuestro pecado nos aparta de nuestro Dios. Para poder acercarnos de nuevo a Él, necesitamos ser hechos de nuevo, lavados con algo más grande, lavados con algo más puro y santo. Ocupamos, amados hermanos,
Y todos ustedes que están escuchando el mensaje, ocupamos una renovación, una regeneración y una transformación de corazón. Pero ¿cómo se hace eso? Esto jamás sería posible por fuerza humana, sino por obra divina. Solamente se logra por la obra de Dios. Y acá, hermanos, es donde viene la gran noticia. Aquí es donde aparece nuestro Salvador, aquel que nos reconcilia con el Padre, quien nos devuelve el gozo, la esperanza y sobre quien celebramos su nacimiento. Él está llamando aún es tiempo de arrepentirnos. Él está con los hombres todavía. Él continúa buscando y salvando a los perdidos. La gracia de Dios es suficiente para salvarle. Así que ríndete ahora, cree en el Señor. Necesitamos, hermanos y amigos, necesitamos a alguien que nos salve, porque estamos perdidos. Necesitamos que nos encuentren y nos lleven de vuelta a casa. Necesitamos un Salvador que ha nacido para usted. Dice la palabra, versículo 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Vuélvete a Cristo. Él te llama. La promesa de Navidad es esta. Tenemos un Salvador y su nombre es Jesús. Dios en su infinita misericordia, amados hermanos, envió a su Hijo unigénito para pagar el precio de nuestro pecado. Por otro lado, hermanos, al estar en paz con Dios, Dios mismo nos invita a practicar esa paz dentro de nuestro hogar, en la familia. Debemos practicar, debemos hacer la paz de Dios. Los pacificadores son aquellos que al hacer las paces con Dios, finalmente han aprendido a admitir sus defectos y debilidades, a rendir su orgullo, a amar sin la necesidad de controlar cada situación. Estas nuevas habilidades, amados hermanos, tienen un enorme poder para distender conflictos, para facilitar el perdón y la reconciliación entre las personas. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos ha dado de su paz, nos ha regalado de su paz. No es una paz que viene del hombre, sino de Dios Todopoderoso. Amados hermanos y amigos, Navidad significa que a través de la gracia de Dios y de la encarnación, la paz con Dios es posible. Y si haces las paces con Dios, entonces puedes salir y hacer las paces con todos los demás, con tu esposa, con tus hijos, con toda la familia y con todos los seres que nos rodean. Y cuanta más gente abrace el Evangelio y haga lo mismo practicando la paz, mejor será el mundo. Por lo tanto, amados hermanos, Navidad significa aumento de paz tanto con Dios como entre la gente que nos rodea. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de nosotros. Tenemos una oración de confirmación de la palabra del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Señor, gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. Nos has enseñado, Señor, la esencia de la Navidad. Padre eterno, permita que tu palabra, Señor, no vuelva vacía en nuestro corazón. Salgamos de aquí, Señor,
predicando tu evangelio. Salgamos de aquí, Señor, haciendo la paz, Señor, en nuestra vida. Primero, Señor, buscar esa paz contigo, Padre Celestial. Y luego, Padre, ayúdanos, Señor, a practicar esa paz en nuestra familia, dentro de nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, Señor, manifestemos, Padre eterno, y pongamos en obra tu bendita palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Confirma, Señor, tu palabra, confirma tus mandamientos, tu enseñanza en cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque el verdadero Navidad, Señor, eres tú, Padre eterno. Tú eres la salvación y tú nos llamas al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Gracias por tu nacimiento. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra entendemos, Señor, esa paz, esa verdadera Navidad, la cual, Señor, tú nos llamas a confesar nuestros pecados. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor, a través de esta predicación, a través de este mensaje tuyo, Padre eterno. Gracias. Toma, Señor, esta vida, la vida de cada uno de mis hermanos, y enséñanos, corrígenos en todo momento. Gracias por tu palabra, nos has hablado el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos el momento de ofertorio. Vamos a depositar nuestras ofrendas y diezmos allí en sus casas. Les pedimos que guarden sus ofrendas y también les invitamos y le avisamos que puede usted pasar a dejar en la casa de nuestra tesorera. Pues ya saben quién es. Guarden sus ofrendas, hermanos y hermanas, porque es necesario que ofrendamos, que sigamos diezmando. Recuerden que estas ofrendas es para la obra del Señor. Bien, hermanos, tenemos la oración final. Vamos a terminar nuestra adoración, este orden de culto navideño. Tenemos la oración final y consagración de las ofrendas. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, por esta noche, Señor, por este tiempo, Padre celestial. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, reunirnos, los que pudieron venir, Señor, en tu casa, en tu templo. Gracias te damos, Señor. Pero también, Señor, te doy las gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que están, Señor, en sus casas, pero tomaron, Señor, esta decisión de adorarte, de conmemorar, de celebrar tu nacimiento, Señor. Toma, Señor, la vida de ellos. Gracias por la vida de tu pueblo, Señor. Señor, nos hemos unido en esta adoración a tu nombre. Ahora hemos terminado. Señor, te lo ruego, Señor, que tú sigas bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos. Sé tú con ellos, Señor. Bendícelos en todo momento. Guárdalos, Señor. Guíalos en tu camino. Por favor, que tu luz brille en la vida de ellos. Que tu luz, Señor, que tu paz reine en el hogar de ellos, en sus matrimonios, en sus trabajos, en sus proyectos. Seas tú glorificado, amado Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos que están aquí, un puñado de tus hijos. Sé tú con ellos, Padre eterno. Señor, lo que vayamos a hacer terminando, seas tú, Señor, exaltado. Comamos, bebamos, Señor, pero que tú seas, Padre, exaltado, adorado en medio de tus hijos. Gracias te damos, Señor. Toma, Señor, esta gratitud, Padre eterno. Toma, Señor, todo lo que hemos cantado, todo lo que hemos leído en tu palabra, Padre eterno. Te damos gracias
Y si no hemos hecho bien las cosas, Padre eterno, si algún punto que no te agradó, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos y enséñanos más, Señor, para tener una actitud de adoración correcta, Señor. Gracias, Señor. Bendice pues a mis hermanos, que tú seas con ellos, Señor. Alguna situación difícil que están pasando, sé tú, Señor, Padre, que le des la confianza, Señor, esa esperanza, ese ánimo para seguir adelante, Señor. Gracias pues, Señor, bendice a tu pueblo, sé tú con ellos. También te pido, Señor, por estas ofrendas que hemos depositado. Te ruego, Señor, que los tomes, consagra, Señor, estas ofrendas. En tus manos las pongo, bendito Dios, conságralas, Padre Celestial. Que la tesorería, Señor, pueda administrar bien, dale la sabiduría, Señor, sé tú con ella, Padre eterno, bendícela también, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos que han depositado, Señor, con mucho gozo, con mucha gratitud, Señor, estas ofrendas. Tómalas, bendito Dios. Sé tú con ellos, Padre bendito. Síguele, Señor, bendiciendo, síguele proveyendo, Señor. Bendice la fuente de economía, Padre bendito. Bendice el trabajo de ellos, sus negocios, todo en tus manos las pongo, Señor. Toma pues, Señor, estas ofrendas, conságrala y límpiala, Señor. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te exaltamos ahora y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener, amados hermanos, una lectura de despedida. Vamos a tener una bendición apostólica en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, del versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios. Voy a leer este pasaje y terminamos. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos y consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.